Continuamos con nuestra clase de la familia en el culto y hemos estado estudiando acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar también de esa importancia. Estábamos hablando de cómo practicar la palabra predicada. Cómo practicar. Ya hemos visto cómo prepararse para oír la palabra, hemos visto cómo recibir la palabra predicada y ahora estamos viendo cómo practicar la palabra predicada. Entonces vimos algunas cosas que son importantes. Habíamos visto por esforzarnos por retener el oído y orar por ello. También hablamos de familiarizarse con las verdades que hemos oído. También meditar nos ayudaba a digerir esa palabra que se nos es dada, y llevar ese sermón a la acción, ¿verdad? Entonces habíamos visto las características de aquellos que no llevan el sermón a la práctica. Habíamos hablado que no tienen una fe salvadora. No hay incredulidad y rebelión. Habíamos hablado también del amor al pecado, es evidente. Entonces no quiero llevar el sermón a la práctica porque hay pecado en mi vida. También hay otros que suprimen lo que oyen, no desean escuchar las reprensiones. Se concentran también más en el predicador. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que se concentran más en el predicador que en lo que se está diciendo, que son las verdades de Dios. No obedecen a la voz de Dios. Esas vemos algunas características de aquellos que no quieren escuchar y practicar esa palabra predicada. Ahora, ¿qué características hay en aquellos que sí escuchan y desean practicar la palabra predicada? O sea, ¿cuáles son? Entonces pongamos atención porque eso es muy importante. O sea, ¿está usted en este punto? O sea, usted dice, sí, yo deseo practicar la palabra de Dios correctamente. Entonces, una de las cosas que pasa es que escucha con atención los sermones y estudia la Biblia. Dice Hechos 17, 10 al 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, esta es una de las formas de practicar lo escuchado. Voy a la Biblia. Yo quiero ver qué es lo que dice la Biblia. Trae su Biblia. Yo sé que tenemos celulares y tenemos muchas tecnologías, tenemos tablets y tenemos cosas, pero yo todavía me sigo aferrando a traer el libro. Les animo a traer el libro. Nos ayuda a evitar muchas distracciones. Pero entonces revisamos en la palabra de Dios qué es lo que se dice, qué es lo que se está hablando. Entonces, escucha con discernimiento. Discernir es distinguir entre aquello que es justo y injusto. Entonces, escuchaba un día el testimonio de una persona que tenemos la posibilidad de invitar a la casa, y me decía, vea, yo iba a una iglesia y ahí conocí al Señor, pero yo comencé a estudiar la Biblia y yo decía, pero qué raro, ese predicador dice cosas que yo no leo en esta Biblia y no las encuentro. Y eso fue parte de lo que lo trajo a la verdad de Dios. Hermano, los que son de Dios van a conocer la verdad y la leen. Si son de Cristo, el Espíritu Santo los va a llevar. Entonces los cristianos escudriñan la Biblia y leen y buscan a ver qué es lo que dice ahí. Ahí nos dejó el Señor su libro. Entonces, si por el Espíritu del Señor nos está hablando y nos dice, bueno, esto hay que discernirlo. Dios me dice aquí que hay que obedecer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Obedecer. El pastor está hablando de huir de pecados. Así que lo haré confiado en el Señor. ¿Cómo puedo evitar yo esos pecados? ¿Qué dice la Biblia? El pastor me está recordando esa promesa en Dios. Entonces estoy confiando en esa promesa, estoy alabando a Dios por esa promesa. La he llevado a otros para que descansen a Cristo. Entonces es una persona que escucha el sermón y quiere realmente aplicarlo a su vida. Quiere ponerlo en práctica. Otra de las cosas con aquellos que desean poner en práctica la palabra de Dios predicada, bueno, hay algo que puede suceder.
¿A cuánto le ha pasado que después de una predicación digo, ¿qué quiso decir el pastor con esa palabra? Con esa frase. ¿Qué sería lo correcto que usted debería hacer después del sermón? ¿Qué debería hacer? Y tal vez usted no encontró la respuesta en la Biblia o en lo que estaba. Mira, a mí una vez me pasó. Yo estaba en una conferencia y el predicador estaba predicando, yo llevaba mi Biblia y él leyó una porción de la Biblia y dijo algo y yo digo, ¿de dónde este hermano sacó eso? Y lo rebusqué y no lo encontré. Entonces yo, después del tiempo, cuando él se desocupó, lo busqué y le dije, vea hermano, yo necesito que usted me diga de dónde sacó usted eso. ¿Y sabe qué? Yo no estaba muy enterado de las versiones de la Biblia que son, que podemos usar, ¿verdad? Porque hay versiones de la Biblia que no deberíamos usar, pero hay versiones que sí deberíamos tener como una referencia. Y él lo había leído de la Biblia de las Américas. Yo no andaba en la Biblia de las Américas. Estamos hablando de eso hace casi, no sé, 16, 17 años. Entonces, ahí fue donde él lo leyó y eso me dio ánimo. Ok, ahora entiendo de dónde lo sacó y cuál es la traducción que usó. Entonces, el primer punto de contacto, si tienes dudas o consultas después del sermón, debería ser ¿a quién? Al pastor. O en este caso, si hay más pastores en la iglesia, busque a ese otro hermano, tal vez no puede. Pero también, si usted dice, ese pastor pasó ocupado, no pudo hablar con algún otro, ¿qué debería hacer? Mire, ahora existe el WhatsApp. Te le manda un mensajito, pastor, mire, ¿verdad? Lo busca, un correo, le escribe un correo, no hay tantas, pero ya si finalmente no se pudo, porque usted al WhatsApp le cuesta el correo, busque un hermano espiritual en la iglesia. Y pregunte, hermano, vieras que tengo una duda. Un hermano o hermana que realmente sea espiritual, tengo una duda con respecto al sermón. Entonces, ve la ansia de esto. O sea, no me quedé con la duda, no me quedé con yo quiero aprender. Eso es parte. Yo le decía a mi hija, si alguien en un trabajo, ¿verdad? Cuando sí estaba haciendo la práctica, si el jefe te dice, mira, tú sabes hacer esto. Y entonces, y yo le puse un ejemplo y ella va a decir, no sé. No le digas no sé, pero quiero aprender cómo se hace. ¿Qué está demostrando ahí? ¿Interés? ¿Desea? Así es, no sé, pero yo deseo. Entonces eso lo llama. Quiero aprender más de este sermón. No se quedó ahí. Entonces van y buscan. A veces me ha inquietado que hay personas, un pastor está predicando o está enseñando acerca de la crianza de los niños. Y esto es importante. No estoy despreciando a las hermanas o hermanos que tengan niños, pero una hermana que está teniendo su primer bebé, yo me he preguntado, ¿no sería más sabio preguntarle a esa hermana que ya ha tenido 3 hijos, que ya ha pasado por todas esas experiencias de lo que es ser mamá, que preguntarle a aquella que está en la misma condición que ella, que es primeriza? Y eso ha pasado. Le pregunta a esta, que como está como yo, entonces dices, no, pregúntale a aquella hermana sabia, espiritual, que ya ha pasado 3 hijos, que ya tiene. Ese hermano joven, ese joven que tal vez necesita tomar una decisión, va y le pregunta al otro que tiene la misma edad que él y que está en el mismo, ¿por qué no va donde ese hombre que ya tiene una familia, que ya ha pasado diferentes cosas? Miras que el pastor predicó de esto y yo quiero saber, no pude hablar con él, pero quiero preguntarte a ti, que ya el Señor te ha llevado por este camino, ya has transitado por ahí, ¿puedes darme una guía? Entonces eso es parte de poner en práctica ese sermón. Necesitas de la ayuda de otros para no tropezar. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces pide consejo, no te quedes con esa duda, ve, pregunta. Otra de las cosas que hacen aquellos que quieren poner en práctica lo recibido del sermón es agradecen por el mensaje recibido. Así como pedimos por los predicadores, porque yo sé que ustedes, hermanos, oran por los pastores. Gracias a Dios. Pero así como oran para que el Señor traiga la palabra, den gracias también por la palabra recibida. Den gracias. Un corazón agradecido es muestra de esa gracia del Señor en nuestras vidas y un corazón humilde.
Tal vez el mensaje fue fuerte. Tal vez hubo fuerte exhortación. Bueno, dé gracias a Dios por eso. Porque el Señor te trajo esa palabra y entró en tu corazón. Usted ha visto los niños muchas veces cuando a los niños se les dice, mira, estás haciendo mal con eso. Y el niño se enoja. Yo no quiero que me diga nada, ¿verdad? O a veces, ahora está pasando mucho, ¿verdad? Antes había mucho respeto a los profesores en los colegios y escuelas, pero ahora si un profesor o un maestro corrige a un niño por su bien, se enoja porque haga eso. Entonces eso no debería suceder, más bien debería estar agradecido. Bueno, no seamos como niños malcriados que nunca agradecen y siempre están quejándose o respondiendo con el rechazo. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al final del mensaje si hay un tiempo de silencio. ¿Ustedes han visto eso? Que hay un tiempo de silencio. Quedamos como un minuto. ¿Qué podría hacer usted en ese minuto de silencio? ¿Qué cosa podría hacer? Dar gracias. Aproveche ese momento para dar gracias a Dios por el mensaje recibido. Eso es una de las cosas que podríamos hacer. También, cuando llegas a tu casa, da gracias a Dios. Al final del día, cuando ya recibiste esos mensajes, llega a tu casa y da gracias a Dios. Revisa las notas de tus hijos, eso que escribieron, esas palabras, y también ayúdales a ellos a dar gracias por lo recibido en ese día. No damos gracias por los alimentos físicos que recibimos. ¿No deberíamos entonces dar más gracias por el alimento espiritual que recibimos que viene de Dios? Claro que sí. Hay quienes agradecen al pastor por el mensaje predicado. Eso está bien y podríamos decirlo así, gracias a Dios, pastor, por el mensaje, ¿verdad? Porque uno tiene que cuidarse, ¿verdad? De exaltarse. La verdad es que siempre va a ser, el pastor sabio le va a decir, bueno, que la gloria sea para Dios y amén. Pero siempre, primero, gracias a Dios. Porque así reconocemos al Señor que ha dado el corazón para poder predicar sobre cierto texto, tema, interpretarlo a la luz de la Biblia. Ok. Y la mejor forma de agradecer un mensaje, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la mejor forma de agradecer? Tal vez usted no me dio gracias a mí, pero ¿sabe cuál es la mejor forma de agradecer? Obedecer. Esa es la mejor forma de agradecer la palabra de Dios recibida. Vamos a Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 25. Okay. Bueno, ahí tenemos la parábola del buen samaritano. Voy a leer los últimos versículos, 35 al 37. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la mejor forma? Obedece. Hazlo. Si entiendes, si has recibido esa palabra y sabes que es de Dios y lo que te manda, esa es la mejor forma de agradecer, obedecer el mensaje. En cuarto lugar, pide la guía iluminadora y convencedora del Espíritu Santo. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu de Dios nos está aplicando la palabra? Podemos saberlo observando lo que precede. Acompaña y sigue a esta aplicación. El Espíritu, antes de aplicar, hace espacio para la palabra en nuestras almas. Luego, gracias a su aplicación, experimentamos una sensación de rectitud y poder, ya sea el susurro de la brisa apacible del Evangelio o el trueno del Sinaí.
Eso nos persuade de que estamos recibiendo exactamente lo que necesitamos para nuestras almas. Y lo más importante, cuando Dios aplica su palabra en nuestras almas, se hace evidente en nosotros. ¿Qué se hace evidente en nosotros? El fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Se acuerdan de aquel terreno preparado en que cayó la semilla? ¿Qué dio? Fruto. Entonces, si esa palabra cayó en esa buena tierra que el Señor había preparado por su Espíritu, porque le pedimos al Señor, oh Señor, prepara mi corazón por tu Espíritu Santo para recibir esa palabra, ¿qué debe dar entonces? Fruto. Fruto para Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué produjo? Produjo más fe. Un hombre o una mujer de más gozo, de más paz, de más paciencia, de bondad. ¿Qué produjo? Tiene que haber fruto. Entonces, Señor, por tu Espíritu Santo, que haya fruto en mi vida después de este mensaje. Que no salga igual que si la semilla cayó. De aquello, Señor, que tú has dicho que debe de dar por tu Espíritu. ¿Cómo te iluminó el Espíritu Santo en esta prédica? ¿De qué te convenció a obedecer? ¿Renunciaste a algo después de esta predicación? ¿Algún pecado? ¿Deseas ser más como Cristo? Después de esta prédica yo deseo ser más como Cristo. Deseo alabarlo más. Deseo descansar más en Él. ¿Qué fruto del Espíritu te ha llevado a producir en tu vida? Entonces, un mensaje que se lleva a la práctica es un mensaje que por el Espíritu Santo va a producir fruto. Hemos pedido eso. Y es algo que por lo cual yo pocas veces he escuchado a un hermano decir, hermano, un miércoles, hermano, quiero y pido al Señor que la palabra predicada dé fruto en mi vida para su gloria. Muy pocas peticiones así. Muy pocas. ¿Eres un oyente activo de la palabra de Dios? ¿Practicas esa palabra o escuchas los sermones con poco entusiasmo? Si es así, arrepiéntete de tu pecado y comienza a escuchar activamente la palabra. No basta con que asistas a la iglesia, debes ser un oyente hacedor activo de la palabra. Oigan estas palabras de Thomas Watson y advierte eso a los oyentes tibios. Es aterrador el caso de aquellos que van al infierno cargados de sermones. Eso debería hacernos temblar. ¿Cuántos hay en el infierno cargados de sermones? Que nunca atendieron, que nunca pidieron, que nunca rogaron, oh Señor, que esta palabra dé fruto para tu gloria. Solo fueron oidores olvidadizos. Señor, que no sea así en mi vida. Vamos a buscar Mateo 21. Mateo 21. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. El Señor nos dé una disposición verdadera para obedecer. Para que lo que escuchamos seamos prontos para atender lo recibido. Bueno, ahora vamos a pasar a la familia en el culto, las reuniones de oración. La familia en el culto, reuniones de oración.
Dijo Carlos Spurgeon: hermanos, no veremos grandes mejoras en nuestras iglesias en general hasta que la reunión de oración ocupe un lugar más elevado en la estima de los cristianos. No veremos mejoras en nuestras iglesias hasta que realmente le demos la importancia a las reuniones de oración. Y él se refería a esa reunión de oración como ese encuentro formal de miembros de una congregación cristiana. Hay un libro que se llama Only One Meeting, que es una sola reunión de oración. Vamos a hablar de ese libro posiblemente más adelante en otras clases. En Norteamérica, las reuniones de oración están pasando momentos difíciles. Al menos el 10% de los miembros se reúnen para orar en iglesias que alguna vez tuvieron reuniones vivas, guiadas por el Espíritu Santo. Muchas de esas reuniones se han vuelto frías y aburridas. ¿Será esto una realidad en la mayoría de las iglesias sanas de Latinoamérica? Pregunto yo. ¿Será eso una realidad? Porcentajes del 10 al 20% de la membresía que no llega a los cultos de oración. Louis Thompson, en 1878, podemos pasar la otra, en su libro Las reuniones de oración y su mejora: si es cierto que la piedad concreta de una iglesia no supera lo que se observó en la reunión de oración, entendiendo que esta como un barómetro, registra fielmente todos los cambios de la vida espiritual, entonces seguro que la atención prestada por el pastor y su gente, disculpen, ahí está mal escrito, a la conducción de la reunión jamás será demasiada. Ese aparatito que es el barómetro que registra la presión atmosférica, ¿cómo está? Entonces, él va registrando esos cambios. Entonces, lo que él hace es una comparación. La reunión de oración refleja la vida espiritual de la iglesia. El fervor a asistir, el deseo de asistir a estas reuniones. Se dice que en el tiempo de la Reforma solían llevarse a cabo servicios diarios de predicación y oración. Servicios diarios. Entonces, quisiera pasar a la otra gráfica. Esta es la gráfica de ausencia de miembros a cultos de oración. Gráfica de ausencias. O sea, esta es la forma en que la iglesia justifica, nuestros miembros justifican su ausencia a los cultos. No estoy diciendo que cada una sea mala, porque trabajar no es malo, es necesario, ¿verdad? A la familia, el transporte, estudios, otros, salud. Ahora, lo que yo quisiera tal vez resaltar en esta gráfica es lo siguiente: ¿podrá siempre el trabajo ser la excusa para nunca asistir a un culto? ¿Nunca tuvo vacaciones? ¿Nunca un feriado cayó un miércoles? ¿O los cultos de oración que ahora tenemos los domingos? La familia. ¿Estarán siempre los niños pequeñitos? Y hay que acostarlos siempre temprano. Cuando ya tienen 10 años, entonces hay que acostarlos y no pueden venir a un culto de oración. ¿Habrá algún momento en que algo de esto podrá cambiar? Y entonces decir: sí, ahora sí puedo asistir. Oh Señor, dame un trabajo que tenga la posibilidad de venir. Estudios. ¿Pasará estudiando toda la vida? ¿O no? Hay un momento donde sí yo puedo, ¿verdad? Otros, salud. Estaré siempre enfermo, que nunca puede venir. Transporte se refería tal vez distancia, ¿verdad? No puede venir, la distancia es demasiada y sabemos de las terribles presas que se hacen, ¿verdad? Pero será siempre así. 10 al 20% de la membresía no asiste a las reuniones de oración. Se dice que hace unos años la iglesia en Corea ha vivido o ha experimentado un avivamiento. Y muchos de los cristianos ahí en Corea, que es Corea del Sur,
se reúnen para orar todos los días. Se reúnen en el verano a las 5 de la mañana y en el invierno a las 6 de la tarde. Y la iglesia en Corea experimentó un avivamiento. Todos los días. Hubo un deseo por orar. Bien. Entonces vamos a considerar algunas cosas. Vamos a considerar la justificación bíblica, un poquito de historia, después propósitos e implementación. Que Dios nos dé mayor fervor por las reuniones de oración. Entonces vamos a hablar ahora de la oración colectiva y una justificación bíblica. Busquemos Nehemías 9, del 1 al 5. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Nehemías 9. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Es una oración larga, no la voy a leer toda, pues si no, no avanzamos. Pero lo que quiero rescatar de aquí es orar juntos. Hombres se levantaron para orar y para dirigir al pueblo en oración. Una reunión para orar, clamar a Dios y confesar sus pecados. Y tenemos muchos otros registros en la Biblia, solamente estoy haciendo una muestra. Y quiero enfocarme más bien en el Nuevo Testamento. Cristo oraba con sus discípulos y guió la oración. En Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué dice la gente que soy yo? O sea, Cristo estaba ahí guiando la oración. Mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Él orando también con ellos. En Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a su lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, Cristo está enseñando a los suyos. Él oraba, pero también llevaba a los suyos para que oraran con él. Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una palabra ahí, o una frase, que es, si se pusieren de acuerdo. Dice el pastor Martin Lloyd Jones, hombre que Dios usó mucho, finales e inicios de los años 1900, por ahí un poquito más, quien dice, dijo lo siguiente, que este pasaje en Mateo, el Señor inauguró el deber de la oración colectiva, decía él con esto. La palabra griega symphoneo es la frase traducida como ponerse de acuerdo, significa sonar juntos. ¿Ustedes han visto una sinfónica? ¿Verdad? Cómo todos suenan tan bien afinados juntos. Sería muy raro ir a una presentación de la sinfónica y todos desafinados, ¿verdad? Se oiría, no sería una sinfónica, porque la palabra sinfónica es sinfonía. Tocan juntos, suenan juntos. Entonces, en las reuniones de oración, eso pasa. Hay un solo corazón, un solo sentido. Sonar juntos, una sinfonía de oración. Lo que el Señor nos dice, y está en el contexto de la disciplina, en este pasaje de Mateo 18,
es cuando una iglesia está unida y ora sobre esto y siguiendo lo que el Señor les ha mostrado. Si nosotros vemos ese contexto, Mateo 18, y han de ponerse de acuerdo, entonces Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. En 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Sinfonía, una sinfonía. Orar juntos es la voluntad del Señor. Tiene la promesa de que Dios nos oye. Un consuelo y ánimo para la oración colectiva. Dígame una cosa, ¿no nos anima eso? ¿No nos anima a saber que si venimos y oramos con un solo corazón, Dios ha prometido escucharnos? No estoy diciendo que Dios no escuche a una persona, pero en ese pasaje en Mateo 18 decía el pastor que hay más éxito en que si dos oran juntos por la misma cosa. Y si ahí hubieran más orando. Qué bendición, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, los 120 se reúnen. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué creen que están haciendo? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, ¿haciendo qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, orando juntos. Hechos 1:23, la elección del apóstol que estaría en lugar de Judas fue en medio de oraciones. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, vean lo que dicen, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, hay oración. Oran juntos. Nuevamente, la oración corporativa en los inicios de la iglesia. Comisionar a hermanos para el ministerio. Hechos 12, 1 al 3. Busquemos ahí Hechos 12, un momento. Hechos 12, yo no lo tengo por ahí. Busquemos Hechos 12. Dice, creo que este pasaje está equivocado. ¿Ah? 13. Ah, ok, sí, gracias. Sí, exactamente. Disculpen. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Banaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, ¿y qué hicieron? Orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, y muchos de los pasajes que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento están escritos en cuanto a la oración, a una oración colectiva de la iglesia. Romanos 15:30. Por eso ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, a Dios. La iglesia en Roma, hermanos, oren por mí. Le estaba pidiendo a todos que oraran. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La iglesia en Efesios, oren como iglesia por mí. La iglesia en Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pide otra vez oración a toda la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La iglesia en Tesalónica, oren juntos.
En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, si comenzamos a buscar aún más pasajes, nos vamos a encontrar aún más pasajes de cómo la Biblia nos llama a la oración colectiva. Hay enseñanza bíblica para esto. Y si el Señor nos muestra esto, ¿por qué no hemos de dar la importancia que tiene? ¿Por qué lo tomamos como algo opcional? El Señor les bendiga. Vamos a continuar el próximo domingo con la clase.